Hola piojos, ¿cómo estamos? Bueno, vamos a continuar con un teórico de óptica. En este caso nos vamos a concentrar en óptica 5 sería, les recomiendo que vean los anteriores, sobre las imágenes formadas por refracción. ¿Qué significa esto? El dibujo es medio raro, esto lo pueden buscar en todos los libros, pero son dibujos y demostraciones geométricas bastante ásperas, así que vamos a dar las fórmulas terminaditas para que puedan resolver todos los ejercicios. Esto es como si yo tuviese un vaso, pongamos un vaso con agua, entonces trato de mirarme en el vaso, en ese caso, ¿cómo me voy a reflejar yo en el vaso con un líquido? Es decir, le vamos a llamar al medio 1 es el medio de incidencia, es donde voy a colocar en este caso un objeto en el medio de incidencia y voy a ver su imagen, que es P', en el medio de transmisión. Se le dice medio de transmisión en ese caso, como el ejemplo que acabo de dar en el caso del agua. Bien, el vaso va a tener una forma cónica, es decir, un radio de curvatura, esto, que es la distancia que hay entre ese centro óptico y el centro de curvatura. A eso le vamos a llamar R. Bien, si yo el objeto lo coloco a una distancia P, al objeto P lo coloco a una distancia X, digamos, o S, como prefieran llamarlo, su imagen yo la vería X', S', dentro de mi imagen me la vería dentro. Bien, lo que tienen que tener presente es que cuando las imágenes son reales se obtienen en el medio de transmisión, es decir, una imagen va a ser real cuando la imagen yo me miro y me veo dentro del medio. En cambio una imagen es virtual cuando se obtiene en el medio de transmisión, es decir, como si yo como si el objeto estuviese, digamos, el objeto dentro del agua. Es decir, quiero ver una monedita dentro, si pongo una moneda dentro de una pecera, tiene que ser una pecera redonda, así curva, porque esto tiene sentido cuando son curvas las imágenes. Pongo una moneda dentro de un vaso y yo estoy mirando cómo veo la moneda, si se acerca, si se agranda o se aleja. Bueno, más o menos se hace así. La fórmula que nos permite calcular toda esta historia es que el índice de refracción del medio 1, que generalmente es aire, sobre el X más el índice de refracción del medio de transmisión, que es N2 sobre X' o S', es igual al índice de refracción, a la diferencia de los índices de refracción, N2 menos N1 sobre el radio de curvatura. Esa es la fórmula que nos permite calcular a nosotros la posición del objeto, la posición de la imagen, teniendo como datos los índices de refracción de cada medio. Para poder aplicar esto, hay que seguir algunos criterios de signos. Vamos a considerar que el X o el S, el X lo consideramos positivo cuando el objeto es real, es decir, yo estoy frente a la superficie esférica. En ese caso lo considero para objetos reales. ¿Me explico? Esto significa que el objeto se ubica en el medio de incidencia. Ahí está ubicado. Y se considera negativo, obviamente, cuando el objeto es como que yo coloque la moneda dentro del vaso de agua. Y el objeto se lo considera para objetos virtuales. ¿No? ¿Estamos de acuerdo? Es decir, que se va a encontrar el objeto en el medio de transmisión. Bien, eso por un lado con respecto a los objetos, los signos. Después con respecto a la distancia de la imagen X', S', se considera, ojo, estoy un poco macheteando, que el X' es positivo cuando la imagen, obviamente, la imagen que se va a formar es del tipo real, es decir, que se va a formar la imagen, si yo estoy acá, la imagen real se formaría dentro del medio de transmisión. Dentro de la transmisión. Y al contrario, o sea, la imagen tendría un signo, o la distancia de la imagen sería negativo si la imagen se forma, es virtual, y se forma dentro del medio, o sea, en el medio de incidencia. O sea, de este lado de la imagen. Con respecto a los radios, que es lo único que quedaría, hay dos tipos de radios. En este caso yo he hecho un radio así, pero podría ser que
tenga esta forma el radio, o sea, se considera el radio positivo, cuando la curvatura, la curvatura es hacia el medio de incidencia, el medio de transmisión, y se lo considera negativo cuando la curvatura es en el medio de incidencia. Para decirlo más o menos en criollo, es decir, que el centro de curvatura, entonces, para decirlo más bonito, el centro de curvatura, si está en el medio de transmisión, está hacia adentro, ahí lo consideramos positivo. Si está hacia afuera, o sea, que tendría esta forma, digamos, acá estaría el centro, ahí lo consideramos negativo, que son las cosas que hay que tener presentes para poder resolver este tipo de problemitas. Es un criterio de signos que les conviene aprendérselo más o menos de memoria. Yo voy a tratar de poner una placa, acá una fotito donde la vean, así que háganle el clip y copien bien bonito cómo quedarían los signos. Para el tamaño, o sea, para la amplificación del aumento, el aumento en este caso para este tipo de cositas son inversamente proporcionales, es decir, la fórmula que me lo va a permitir calcular es que el aumento siempre es cambiado de signo, recuerden, es el índice de refracción del medio de incidencia por el X' sobre el índice de refracción del medio de transmisión sobre la distancia X. Eso sería la amplitud, quedaría acá, que sería lo mismo que ustedes saben que sería HX sobre H' sobre H. Bien. Esto es pura memoria, la demostración de esta fórmula no tiene mucho sentido, pero es bueno saberlo. Una de las aplicaciones de esto es lo que se conoce como la fórmula del fabricante de lentes, ¿no? Ese tema antiguamente se lo había excluido del ingreso universitario, pero vamos a dar la fórmula del fabricante de lentes para que más o menos tengan una idea. Cuando uno usa anteojos, los que usamos anteojos, los anteojos tienen dos radios de curvatura, generalmente uno interno y otro externo, de acuerdo a la patología que tengamos que corregir o el defecto que tengan que corregir el oftalmólogo. Entonces receta siempre, cuando uno va con una receta dice más 0,25, menos 1,25, hay un más, hay un menos, siempre uno no entiende eso porque tampoco es la finalidad de entenderlo, al menos que se dedique a eso. Solamente lo tendrá que entender el óptico. Bueno, la fórmula que nos permite calcular eso es 1 sobre, vamos a ponerlo así, 1 sobre X, todos sean los ejes de la misma, de los ejes conjugados, 1 sobre X', que sería igual a n menos 1, ¿bien? Por 1 sobre R1, que serían los dos radios, menos 1 sobre R2. Esa fórmula, que es la fórmula del fabricante de lentes, también se puede concluir de que, como todo esto era 1 sobre F en la distancia focal, la fórmula terminadista quedaría 1 sobre R1 menos 1 sobre R2. Bien. A la unidad, a la magnitud de esta 1 sobre F, se la suele denominar potencia de la lente, potencia de la lente o del anteojo. Y se la mide en una unidad que es nueva para ustedes, que se llama dioptría. Entonces, 1 sobre F, en definitiva lo que me está midiendo es la potencia, y recuerden que su unidad va a ser la dioptría. Bueno, bombones, esto es puro matemáticas y a comerse estas fórmulas de memoria porque las demostraciones son bastante complejas y escapan un poco al curso que tratamos de dar rapidito para los cursos de admisión. Chiquitos, se los quiere y pasen un lindo fin de semana. ¡Chao!